Andalucía está en alerta roja por sequía. La grave situación a la que llegamos por esta pertinaz sequía mantiene en vilo a pueblos y ciudades que temen por los cortes de agua. Los embalses están vacíos y no llueve. Hoy es 5 de octubre de 2022. Comenzamos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo alemán, Olaf Scholz, se han reunido en la cumbre hispano-alemana en La Coruña para tratar la crisis energética del gas e incluir a España en el escudo antimisiles ante la amenaza rusa. El rey Felipe VI visita la localidad sevillana de Lebrija por el 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. Y en deportes destaca el debut del Unicaja Baloncesto en la Basketball Champions League. Lo hará en Cerdeña ante el Dinamo Sassari y ustedes lo podrán disfrutar aquí con nosotros en 101 Televisión. Ya se lo adelantábamos al principio del informativo, la sequía avanza en Andalucía. La situación en la cuenca mediterránea andaluza se agrava sobre todo en el caso del sistema Viñuela-Sarquía. En Málaga, que permanece en una situación de emergencia con el embalse al 10% de su capacidad. La situación es muy preocupante también en Almería y en el campo de Gibraltar, donde ya se esperan restricciones. El nuevo año hidrológico que comenzó el sábado arranca con las reservas hídricas en Andalucía al 23,3%. La situación es especialmente preocupante en sistemas de abastecimiento como el de la Viñuela en Málaga al 10% de su capacidad o el de Beninar en Almería al 15%. Por ello, el Comité de Gestión de la Cuenca Mediterránea Andaluza mantiene la situación de excepcional sequía para el campo de Gibraltar, con una disminución del abastecimiento urbano en un 5%, la misma que va a imponer el sistema Guadalhorce-Limonero en Málaga. En la Axarquía se mantiene la reducción de un 20% en el consumo humano, garantizando el abastecimiento con agua de Málaga y de los pozos del río Chillar, y se corta totalmente el agua para el campo, que se tendrá que abastecer de los pozos y aguas regeneradas. La situación en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no es mucho mejor. Las reservas están al 23,3% y desde este lunes se están adoptando medidas de ahorro de agua en la ciudad de Sevilla, donde, como ya se hacía en otros territorios andaluces, se prohíbe el uso de agua potable en el riego de parques y jardines, baldeos de calles o limpieza de coches. En la Sarquía malagueña, representantes de las asociaciones COAC y UPA han mantenido una reunión con el sector agrícola para abandonar la situación una vez cortado el suministro de agua para el regadío. Afirman que la sequía y los precios que perciben por sus productos les mantienen al límite. Llevábamos años diciendo que esto podía pasar, pero cada vez que caía un chapetón de lluvia se nos olvidaba todo, vamos a echarnos la culpa a todo, ¿no? Entonces, esto hay que ordenar todo el terreno regable, hay que ordenarlo y hay que dotarlo de estructura. Yo represento una organización agraria y lo que quiero es que mientras más agricultores y ganaderos haya, mejor. Pero tenemos que ser conscientes hasta dónde podemos llegar. El consumidor tiene que ser consciente de esto, porque dentro de ese decreto de sequía se comprometió, y además está recogido, que el consumo por habitante y día tendría que estar en torno a los 200 litros, no en torno a 200 litros. Y las cuentas que hacíamos antes de ayer también era que estaba saliendo por encima de 360. Entonces todo no se puede volcar al agricultor. Aquí tenemos que ir todos de la mano y ser conscientes de lo que tenemos encima. Es verdad que este año se agrava con los precios. Llevamos 3 temporadas que los precios, en vez de estabilizarse, lo que han ido es a la baja, ¿no? Este año los agricultores y agricultoras aquí de la Sarquía están cobrando una media de unos 70 céntimos, 60 céntimos por kilo, y es vergonzoso que llegue al mercado a grandes superficies y lleguen a 2,50. La sequía es un problema global que nos afecta a todos y esto es lo que opinan los ciudadanos. Empezamos a tomar medidas drásticas cuando ya se nos ha echado encima. ¿Y que la población puede ahorrar agua? Bueno, habría que ver qué impacto tiene eso y qué concienciación habría que hacer a nivel poblacional y sobre todo de educación para este tipo de medidas. Yo creo que el agua necesitaremos que tuviera infraestructuras buenas y que también tuviera unos medios para que
a los labradores y a todo el mundo se le pudiera suministrar agua, que es lo que necesitamos. Otra cosa, agua y que aporten los políticos, lo que sea, competentes, que hagan lo que puedan. El ahorro es una de las soluciones, pero no es la única. Creo que tendrían que, aparte de ahorrar, traer agua de otros sitios, y aquí no hay, traerla de otros sitios, hacer desaladora, la infraestructura, hacer más infraestructura porque esto por lo visto viene ya para largo, la falta de agua. Está bien que nos concienciemos, usemos lo menos posible, pero indudablemente hace falta infraestructuras. Se ha visto que con el pantano no es suficiente. Y en fin, son otras entidades las que tienen que actuar. Y en el marco internacional, las provocaciones de Corea del Norte a Japón continúan y las maniobras del régimen de Kim Jong-un siguen. Ya se lo contábamos que en esta ocasión un misil balístico sobrevolaba el país nipón antes de caer al mar, disparando todas las alertas de seguridad del país. Como respuesta, cazabombarderos estadounidenses y aviones japoneses llevaron a cabo maniobras militares sobre el mar del Japón. Este martes, cazabombarderos estadounidenses y aviones japoneses llevaron a cabo maniobras militares sobre el mar de Japón en respuesta al ensayo por parte de Corea del Norte, que implicó un nuevo lanzamiento de un misil balístico no identificado este lunes. La agencia Yonhap afirmó que, además de estos ejercicios, Corea del Sur, con el apoyo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, hizo frente a las provocaciones de su vecino y disparó 4 misiles superficie-superficie hacia el Mar del Este. Esta clase de proyectil está diseñada para ser lanzada desde tierra o mar y atacar objetivos en cualquiera de ellos. El portavoz del Pentágono agregó que las fuerzas en el Comando Indo-Pacífico, junto a las de Corea del Sur, también realizaron ejercicios castrense durante la jornada. Las maniobras surgen a raíz de que este lunes el régimen de Kim Jong-un disparó nuevamente un misil balístico que, a diferencia de oportunidades anteriores en las que caía en el mar de Japón, esta vez sobrevoló el país nipón. Tras 224 días de conflicto, las noticias que nos llegan del frente parecen que están dando la vuelta a la contienda. Rusia ya no tiene el control total en ninguna de las 4 provincias ucranianas ocupadas que declaró la semana pasada como anexionadas a su territorio. Los soldados ucranianos han adentrado decenas de kilómetros a la provincia de Jersón, en el sur, y han hecho nuevos avances en el este. Rusia ya no tiene el control total en ninguna de las 4 provincias ucranianas ocupadas que declaró la semana pasada como anexionadas a su territorio. Los soldados ucranianos se han adentrado decenas de kilómetros en la provincia de Jersón y han hecho nuevos avances en el este. El ejército ruso reconoció este lunes los avances de las fuerzas de Kiev en la región de Jersón. Dijo que el ejército ucraniano y sus unidades de tanques habían logrado penetrar en las defensas rusas en torno a los pueblos de la zona. El mando militar del sur de Ucrania indicó que las fuerzas en el sur han destruido 31 tanques rusos y un lanzacohetes múltiple, sin dar más detalles de dónde se produjeron los combates. Fuentes rusas reconocen que los tanques ucranianos se habían desplazado a lo largo de la orilla occidental del río, recuperando así el control de las zonas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo alemán, Olaf Scholz, se han reunido en la cumbre hispano-alemana en La Coruña, marcada por la crisis energética provocada por la escasez de gas ruso. Además, según la embajadora de Alemania en España, Miriam Margaret Gross, el gobierno alemán y el español están dialogando para incluir a España dentro de un escudo antimisiles que serviría de defensa antiaérea para los países de la Unión Europea en el contexto marcado por la amenaza rusa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo alemán, Olaf Scholz, presiden este miércoles la cumbre hispano-alemana en La Coruña, que estará marcada por la crisis energética en el continente debido a la escasez de gas ruso. Ambos países llegan a este encuentro con una posición común a favor de la construcción del gasoducto Midak, pero con diferencias respecto al tope del precio del gas, una medida que no termina de convencer a Alemania. Además, según ha informado la embajadora alemana en España, Maria Margaret Kost, durante una entrevista en la cadena SER, existirían contactos entre el gobierno alemán y el español para incluir a España dentro de un escudo antimisiles que serviría de defensa antiaérea para los países de la Unión Europea en un contexto marcado por la amenaza rusa. Así, Pedro Sánchez viajará hasta La Coruña acompañado de hasta 8 ministros, en los que cada uno de ellos mantendrán reuniones con sus homólogos alemanes. El rey Felipe VI visita la localidad sevillana de Lebrija por el 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. El rey visitará el consistorio y mantendrá un acuerdo con la corporación municipal,
A continuación, en la Casa de la Cultura recibirá en la Comisión Ejecutiva Local del Quinto Centenario y a representantes de los distintos sectores socioeconómicos, culturales y de la sociedad civil de Lebrija. Y pasamos que en esta misma visita del rey Felipe VI a Lebrija, los presupuestos generales del Estado 2023 ya son una realidad. Tras el anuncio por parte del Gobierno como los presupuestos con el mayor gasto social de la historia, destacamos el cheque de 100 euros por hijo menor de 3 años y la subida de las pensiones con el IPC. Hoy es el gran día. Con estas palabras presentaba Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, junto con la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, las novedades de los nuevos presupuestos. Como les contábamos, contando con el gasto social de estos va a subir un 60%. También va a subir las pensiones un 8,5% y se crea un cheque de 100 euros al mes por niño de 0 a 3 años. Se prorroga la bonificación por transporte y sube el gasto en defensa un 6,5%, entre otras novedades. Se trata de un acto de justicia con Andalucía. No se trata, como dice el Gobierno del señor Sánchez, una reclamación de Andalucía. No, es lo que le corresponde a Andalucía, es lo que estamos reclamándole al Gobierno del señor Sánchez. Y es que en su momento, hace ya muchos años, se cerró un acuerdo de financiación que era claramente dañino con Andalucía porque se pactó con el nacionalismo radical y eso ha significado que en los últimos años hayamos perdido más de 11.000 millones de euros, de la razón de prácticamente 1.000 millones de euros al año, que Andalucía está infrafinanciada, según lo que nos corresponde. No pedimos más para que los demás, pedimos lo que le corresponde a los andaluces, por peso de población y, lógicamente, en el marco de un sistema de financiación que sea y debe ser justo. Pero además no pedimos para nosotros solo. Valencia, que no está gobernada por el Partido Popular, o Castilla-La Mancha o Murcia, son comunidades autónomas seriamente afectadas también por la infrafinanciación. Por lo tanto, reclamamos al Gobierno del señor Sánchez que de manera inminente resuelva el problema. Y esta era la petición que nos hacía desde Andalucía Antonio Sanz al Gobierno. Y hoy arranca el juicio de Albia, donde el maquinista del tren y el exdirector de seguridad de la circulación de Adif se sientan en el banquillo de los acusados. Recordemos que en el 2013 este accidente de tren se cobró la vida de 80 personas y causó heridas a 145. La plataforma de víctimas de Albia 04155 impugnará el vídeo con el que pretenden atribuir errores al maquinista. Un macrojuicio sin precedentes, 2 acusados en el banquillo, más de 500 testigos y la decisión final en manos de la jueza María Elena Fernández Currás. La plataforma de víctimas del Albia 04155, accidentado en el barrio compostelano de Angrois el 24 de julio de 2013, con 80 víctimas mortales, impugnará el vídeo con el que el administrador de infraestructuras ferroviaria Adif pretende atribuir errores al maquinista Francisco José Garzón. El abogado de las víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de que arranque el juicio este miércoles que el montaje que se presentó a Adif no cumple los requisitos exigidos por la ley. Más de 9 años después del accidente que se cobró la vida de 80 personas y dejó 145 heridos, las víctimas confían en que se haga por fin ya justicia y que se pueda acreditar lo que su defensa ha mantenido al respecto de los presuntos responsables. Tanto el maquinista de Albia, Francisco José Garzón, como el que fuera director de seguridad de Adif, Andrés Cortapitarte, se enfrentan a 80 presuntos delitos de homicidio, 145 de lesiones y 1 de daños por imprudencia profesional grave, por lo que la Fiscalía y las víctimas piden 4 años de prisión. Y cambiamos de tema. En Andalucía los turistas internacionales han dejado 1,3 millones de euros, un 84% más que el año pasado, según publica el Instituto Nacional de Estadística. Amplía la información Rocío Marrufo.
Andalucía se ha situado como la tercera comunidad española que más turistas internacionales han recibido en agosto, con un total de 1,3 millones, lo que supone un 85% más que el año pasado. Pero no solo ha crecido el turismo en nuestra comunidad, sino que también lo ha hecho en el resto de España, en un 70%, con lo que llevamos ya 15 meses consecutivos al alza. Aunque hay que destacar que aún no hemos alcanzado las cifras previas a la pandemia en cuanto a turistas internacionales. Otra de las buenas noticias es que el gasto que han realizado en nuestro país ha sido también mayor que en años anteriores. Concretamente ha subido en un 90%. Nuestro principal turista han sido los británicos, con una estancia de casi 8 días de media. Y seguimos en Andalucía, donde la vivienda se ha encarecido un 6,5% en los últimos 12 meses, siendo Marbella con 2.483 euros el metro cuadrado y Cádiz con 2.255 euros las ciudades andaluzas más caras para comprar. María Mena. Pues sí, y es que la compraventa de viviendas durante la primera mitad del año en Andalucía ha continuado mostrando una tendencia al alza, con un incremento del precio de un 6,5%. Esta desaceleración se observa de manera más pronunciada en el número de nuevas hipotecas concedidas a causa del endurecimiento de los criterios de las entidades bancarias que siguen a la hora de conceder financiación. Entre las capitales de provincias de Andalucía se encuentran Málaga, con un incremento del 7,6%, y Almería, con un 6,7% más. Registran las mayores subidas de la comunidad respecto al tercer trimestre de 2021. A pesar de ello, Cádiz es la capital andaluza donde la vivienda es más cara, con una subida interanual del 3,8%. Málaga, por su parte, ocupa la segunda posición y le sigue Sevilla, con un incremento interanual del 4%. Una situación que podría seguir al alza en lo que resta del año debido a la alta inflación, al incremento del interés de las hipotecas y la perspectiva de la crisis económica. Los hosteleros de Córdoba destacan el aumento significativo en las ventas registrado en el mes de septiembre. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Córdoba, Oreca, destaca que aunque valora de manera positiva el pasado mes, no significa que el sector haya mejorado en su totalidad. Miguel Ángel Morales, presidente de Oreca Córdoba, nos lo cuenta. Todos los años en septiembre siempre ha habido una mejoría, sobre todo la primera quincena, pero este año ha sido durante la primera quincena un poquito, y sobre todo viernes y sábados han sido bastante mejores de lo que se esperaba. Nosotros pensamos que es un punto de inflexión después del año que llevamos teniendo, y sobre todo el verano, que es donde más acuciante ha sido la bajada de ventas. Marruecos y España desarticulan una célula vinculada al Daesh en Melilla y Nador. 11 personas han sido detenidas, según el comunicado de la Oficina Central de Investigación Judicial, por difundir de manera intensa un discurso extremista que incitaba de forma parte de la organización terrorista. De los 11 detenidos, 9 de ellos han sido arrestados por la Policía Nacional Española en Melilla, que linda precisamente con Nador. La lucha contra el terrorismo no cesa. España y Marruecos siguen ampliando sus esfuerzos por erradicar la amenaza extremista. Finlandia, que hace frontera con Rusia a lo largo de 1.340 kilómetros, se dispone a levantar una valla metálica en dicha frontera tras ser objetivo habitual de las amenazas rusas desde que las tropas de Putin invadieran Ucrania. Desde que Helsinki ratificara su ingreso en la OTAN, esta frontera es también el límite de la Alianza Atlántica. El Kremlin no ha dejado de sugerir al gobierno finés que su territorio podía correr la misma suerte que Ucrania. Las consecuencias de estas amenazas han sido la histórica renuncia de Finlandia a su neutralidad, y hoy, junto a Suecia, son miembros de la OTAN. Y el Parlamento Europeo ha sido testigo del apoyo a las mujeres de Teherán. Tras la muerte de Mahsa Amini por llevar mal colocado el pañuelo que tapaba su cabeza, la Eurocámara debatía sin tomar medidas restrictivas contra el gobierno de Teherán por su vulneración de los derechos humanos. En medio del debate, al grito de mujeres, vida y libertad, la eurodiputada sueca de origen iraquí, Al-Salani, ha cogido unas tijeras y se ha cortado su pelo delante del resto de la Cámara.
La Guardia Civil ha introducido contenidos relevantes y de plena actualidad, como la protección contra la violencia de género en los temarios de los procesos de selección para futuros guardias civiles. La Guardia Civil ha modificado el temario de los procesos de selección para el ingreso de agentes en los centros docentes de formación a la escala de cabos y guardias para la convocatoria del año 2023, introduciendo contenidos relevantes y de plena actualidad, como es la protección contra la violencia de género. Así se han añadido contenidos de deontología profesional, la responsabilidad penal de los menores y violencia de género. Por el contrario, se han suprimido materias relacionadas con la titulación de la educación secundaria obligatoria exigida para el ingreso a los aspirantes. El nuevo temario responde así a la experiencia adquirida en los últimos procesos de selección, así como la publicación de nuevas normas consideradas de interés para los agentes, como es el Código de Conducta de su personal. Igualmente, la aprobación del nuevo Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación persigue el objetivo de atender la necesidad de una mayor adaptación del temario al perfil del futuro Guardia Civil para adaptarlo a las nuevas necesidades. La Audiencia Nacional impone penas de 10 a 20 años de cárcel a los 7 miembros de la banda a la que intervinieron más de 300 kilos de heroína y 1.500 de cocaína. La droga se encontraba en 9 contenedores de unos 6 metros de largo entre cemento y pulpa de fruta. En su interior los narcos guardaban casi 1.000 bolsas con heroína de gran pureza. En total, más de 250 kilos de esta sustancia que, según el sumario, habría superado los 15 millones de euros en el mercado. La Agencia Europea del Medicamento alerta de varias muertes por el uso de fármacos que combinan ibuprofeno y codeína. El aviso de la agencia dice que la toma conjunta de codeína e ibuprofeno usados para el tratamiento del dolor puede producir graves daños renales y gastrointestinales, incluso mortales. El aviso de la Agencia Europea del Medicamento dice que la toma conjunta de codeína e ibuprofeno usados para el tratamiento del dolor puede producir graves daños renales y gastrointestinales, incluso mortales, especialmente cuando son tomados durante más tiempo y a mayores dosis de lo recomendado. También advierte de que el uso repetido de codeína con ibuprofeno puede llevar a la dependencia por el potencial adictivo de los opiáceos, lo que multiplica los riesgos de efectos secundarios perniciosos. La EMA afirma que durante los últimos meses ha sabido de varios fallecimientos relacionados con este tipo de fármacos. De momento no se tiene noticia de que alguna de estas muertes haya tenido lugar en España. En nuestro país, la compra de medicamentos que combinen el ibuprofeno y la codeína solo puede hacerse con prescripción facultativa y receta médica. Y como ya les hemos contado en varias ocasiones, desde este lunes comenzaba la vacunación de la gripe y la cuarta dosis COVID para centros residenciales de mayores y de discapacidad, a la población mayor de 80 años y al personal y estudiantes en prácticas de los espacios sanitarios. La novedad de esta campaña es la incorporación a partir del día 17 de octubre de los niños andaluces entre 6 y 59 meses, como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Pediátrica. La gripe ha llegado con fuerza a España. El virus ha superado al COVID y el porcentaje de positividad ha aumentado en un 16% en cuestión de semanas. Por ello, los expertos temen una dura temporada. La Comisión de Salud Pública ya propuso un calendario de vacunación con una campaña adelantada a la de otros años y contemplada entre el 26 de septiembre y la semana del 17 de octubre para garantizar el suministro adecuado de las dosis y optimizar así su efectividad y adaptación al patrón epidemiológico. Además, por primera vez desde que hay registros históricos, el virus de la gripe no ha desaparecido en los meses en los que no hay incidencia debido a la pérdida de inmunidad de muchas personas durante el COVID. El plan de vacunaciones de Andalucía se ha puesto en marcha el lunes 3 de octubre. Este año contará con la inclusión de niños que tengan entre 6 meses y 5 años. Los primeros que recibirán las dosis serán los mayores de 80 años, seguidos por los mayores de 65 años y del personal de riesgo. La previsión del tiempo para este jueves 6 de octubre en la provincia de Málaga se presentará con cielos con nubosidad de tipo bajo, quedando poco nuboso por la tarde y con nubosidad de evolución diurna en las sierras. No se descarta algún chubasco disperso. Las temperaturas máximas irán en descenso en el interior y con pocos cambios en el resto. Los vientos serán de levante, flojos en el litoral oriental. Gracias por acompañarnos un día más. Como saben, esta semana estamos de estreno y nos pueden seguir
aquí en 101 Televisión, la nueva televisión de Andalucía, en 101televisión.es y redes sociales. Y ahora vienen los deportes de la mano de Mariano Nogales, para que nos cuente lo más destacado del deporte. Buenas tardes y sean felices. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes 101. En el día de hoy, como pueden comprobar a mis espaldas, el protagonista sin duda es el Unicaja Baloncesto, que arranca su temporada en la Basketball Champions League y que lo vamos a vivir aquí en 101 Televisión, en ese encuentro ante el Dinamo Sassari, el conjunto italiano, el conjunto del norte de la isla de Cerdeña. Como decimos, se lo llevaremos hasta sus casas a través de TDT y también a través de YouTube. Este estreno de una competición continental que, como ya saben, vamos a vivir, sentir y disfrutar aquí en 101 Televisión, y que además irá acompañado con los comentarios de Fali Guerra y Anicet Labodrama, ya saben, el gurú del baloncesto de 101 Televisión. Pero a este tema también le acompañan otros que destacar, como por ejemplo la Champions League. Y es que ya conocemos dos resultados, dos derrotas de los equipos españoles en esta jornada del martes, mientras que hoy, para el miércoles, jugarán tanto el Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk como el Sevilla, que lo hará como local ante el Borussia Dortmund. Y precisamente el Sevilla es el protagonista de nuestro siguiente sumario. Sampaoli, Jorge Sampaoli, el técnico argentino, volverá a la entidad sevillista, firmará por 2 temporadas hasta 2024 después de haber aceptado la propuesta del conjunto nervionense. De esta forma, Julen Lopetegui ya sabe que el de hoy será su último partido como técnico sevillano, concretamente el partido 170. Y es que con la selección absoluta de fútbol sala está el primer jugador en la historia que lo consigue del Bisóquer Club Deportivo Uma Antequera. Hablamos del malagueño Pablo Ramírez, con el que hemos conversado en la previa de esta concentración. Ya saben, 2 encuentros que va a disputar la selección española, uno en Alcázar de San Juan y también ese ante Moldavia, mientras que también lo hará en Tomelloso en el encuentro amistoso ante Finlandia. Todo eso, como decimos, es lo más destacado que llevamos aquí, que llevamos en los deportes de 101. Como les decimos, lo más destacado es el Unicaja Baloncesto, que en el día de hoy va a arrancar ese camino en la Basketball Champions League. Lo va a hacer ante el Dinamo Sassari, al norte de la isla italiana de Cerdeña, y lo van a poder seguir aquí en 101 Televisión. Unicaja Baloncesto regresa hoy a la Basketball Champions League con el objetivo de pelear una competición que vamos a disfrutar íntegramente aquí en 101 Televisión. Y es que estamos ante el primer proyecto como tal del presidente Antonio Jesús López Nieto y la dirección deportiva de Juanma Rodríguez. Y de momento, salvo el tropiezo ante el Baskonia, los de Ivonne Navarro han tenido un positivo arranque de campaña, superando en el primer inconveniente la previa de la BCL con buena nota. Además, el triunfo ante el Gran Canaria impulsa al equipo para arrancar de la misma forma la competición continental, de la que no se guarda buen recuerdo después del despropósito del curso pasado. Para este encuentro, Ivonne Navarro podrá contar con todos sus efectivos, 12 en concreto, para medirse al Dinamo Sassari. Los de Piero Bucci debutarán ante su público frente al conjunto cajista en un Palasport Roberta Serradimigni, que va a recibir, como se merece, a un Sassari que aterriza como subcampeón de la Supercopa Italiana y que cuenta con jugadores de la talla internacional como Onuaku, Vencius, Robinson o Krusling. Además, el Unicaja y el Sassari se han enfrentado en 2 ocasiones, ambas en la Euroliga en la temporada 2015-2016, venciendo el cuadro cajista tanto en la cancha italiana como en la de Málaga. Considerando como uno de los favoritos para levantar la BCL, el Unicaja quiere arrancar la competición con un triunfo que le impulse de cara a la visita del Real Madrid este fin de semana. Y seguimos hablando de baloncesto para conocer cuáles son los peligros del Dinamo Sassari, del conjunto italiano de la ciudad de Sácer, al norte
de la isla de Cerdeña. Sobre todo ese líder ofensivo, el que destaca es Vencius, el ala pívot lituano, que ha sido un jugador bastante regular en su carrera y que ha estado en Eurocup, en Euroliga y ahora está en la Champions League. Ha pasado 4 campañas en el Ritas Vilnius y llegó incluso a la Liga Endesa pasando por Obradoiro. Pero no es el único, y es que también el juego interior del cuadro italiano está compuesto por un auténtico coloso como es Onuaku, el pívot de 25 años, contundente, un pívot físico que es el que realiza un mayor aporte tanto anotador como reboteador, con 15 puntos y 7 rebotes, 15,7 puntos, 9,7 rebotes, mejor dicho, en el arranque de esta temporada. Pero no son los únicos, puesto que también está Robinson, y es que este veterano jugador de 33 años ha pasado por las principales ligas europeas y lo ha hecho en todas menos por la Liga ACB. Puede tirar de 3, no es un excelente triplista, pero puede hacerlo, y regresa a Italia, un país que conoce muy bien, puesto que ya había tenido una anterior etapa. Como decimos, todo ello lo veremos en directo aquí en 101 Televisión, lo veremos en la Basketball Champions League. Y ahora ya damos el salto al fútbol, vamos con la Champions League, y en primer lugar vamos a repasar todo lo ocurrido en el día de ayer antes de generar esa previa del día de hoy. Nos vamos a ir hasta el Giuseppe Meazza. Allí en el día de ayer el Fútbol Club Barcelona sucumbió ante el Inter de Milán. El conjunto italiano le bastó solo el tanto de Çalhanoğlu para llevarse los puntos de un partido que era vital para los intereses del Barça, que se complica, puesto que ahora es tercero de grupo y se encuentra a 3 puntos del Inter. Pero el partido sobre todo giró en torno a una polémica mano de Dumfries en el minuto 89, que fue clamorosa y que ni siquiera el VAR pudo confirmar. Pero también hubo 2 goles anulados, uno por cada equipo, uno al FC Barcelona por una mano involuntaria de Ansu Fati. Así, al término del encuentro, analizaba Xavi Hernández, el técnico, esta derrota y sobre todo el polémico arbitraje sufrido en el Giuseppe Meazza. Sí, en general nos sentimos que ha sido una injusticia grande. Sí, me siento así, la verdad. No puedo esconderme. Estoy indignado. Creo que es una injusticia grande, pero yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí a hablar. Ya dijimos ayer, ¿no?, que es una figura muy importante en este deporte. Y se va y no pasa nada, ¿no? Que salga aquí y dé explicaciones, porque no entendemos. La palabra es indignación hoy. Tenemos 3 finales, ¿no? Ahora tenemos partido de Liga el domingo, luego el Inter viene a casa y es importantísimo para nosotros, vital, es una final, y luego el Bayern también. Así que nos quedan 3 finales para competir y para pasar a octavos de final, ¿no? Jugamos en casa 2 partidos trascendentales y les intentaremos ganar, tanto a Inter como al Bayern. Y también en el día de ayer, como decíamos, se disputó otro encuentro de esta fase de grupos en el que participaba un español. Hablamos del Atlético de Madrid, que cayó en su visita a Brujas y lo hizo por 2-0. Kamal Sogua puso el 1-0 y Ferran Jutgla, al que ya avisamos en la previa de que era el gran peligro del conjunto belga, anotó el segundo en la segunda parte. Un encuentro en el que el conjunto colchonero dominó, generó ocasiones, incluso convirtió, como muchas veces se dice, a Mignolet en un guardameta más que internacional. Ya saben, el belga conocido por su paso por equipos como el Liverpool y que todavía sigue vivo en el Brujas y reviviendo esa anterior etapa que había hecho con el conjunto de la Premier League. Un Atlético que mereció más, pero que, como decimos, se complica, puesto que a día de hoy es colista del grupo con 3 puntos, los mismos que el Oporto y el Leverkusen. Vamos a escuchar al Cholo Simeone cómo vio desde la banda esta derrota del conjunto colchonero. Bien jugado en el primer tiempo, sobre todo por lo que queríamos hacer. Esto nos generó tener 3 situaciones de gol importantes, sobre todo la de Morata, y a la primera de ellos, desgraciadamente, nos marcaron. Segundo tiempo empezamos bien, así todos ellos tuvieron una situación importante para marcar, y de ahí para adelante muchísimas cosas buenas, ¿no? El mejor del campo fue el portero de ellos, que paró varias situaciones de peligro del equipo. Pese al penal fallado, seguimos insistiendo.
y me quedo con todas esas cosas positivas que el equipo tuvo. Evidentemente hay cosas por mejorar. Ahora está claro que tenemos que centrarnos en el sábado y a partir de ahí preparar el partido de la semana que viene. Y seguimos con la Champions League, puesto que, como decíamos en el día de hoy, todavía quedan 2 representantes españoles por competir. Vamos a arrancar con el Real Madrid. El conjunto madridista es líder del grupo, está en una posición bastante cómoda y va a recibir al Shakhtar Donetsk en el Bernabéu. El conjunto madridista, ya saben, el actual campeón de la competición, el rey de Europa, regresa a su competición fetiche y lo hará sin Dani Ceballos, que se resintió este pasado fin de semana ante Osasuna de los Isquios, y tampoco está Thibaut Courtois, por lo que Lunin repetirá en la portería. El mejor jugador del Shakhtar sin duda lo van a tener en la banda izquierda, encarando al lateral derecho madridista. Imaginamos que será Carvajal. Hablamos del dorsal número 10, un Mudryk que está levantando sensaciones, levanta pasiones en Europa, y él mismo es el que se ha encargado de que el Shakhtar esté como segundo clasificado. El Madrid ya ha sido capaz de superar al Celtic de Glasgow y al Leipzig en las 2 primeras jornadas, y veremos qué ocurre ante un batallador equipo ucraniano que, si bien es cierto, no tiene nada en absoluto que ver con esa banda de brasileños que estaba habituado a contar con ellos, pero que por motivo del conflicto con Rusia ya saben que tuvieron que abandonar el país y no querían ser llamados a filas todos aquellos que estaban nacionalizados. Para este encuentro lo ha analizado Carlo Ancelotti en la previa desde el prisma del empate ante Osasuna. El Madrid debe mejorar, así lo dice Carlo Ancelotti. Queremos mejorar, mostrar otra actitud, otra identidad, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival peligroso, que ha empezado muy bien este grupo de Champions, que ha ganado en Lipsia, donde no es fácil ganar, entonces máximo respeto. Y nada, tenemos, como sabéis, la baja de Courtois, y después vuelven Modric y Lucas Vázquez, que han entrenado hoy con el equipo. Desafortunadamente ha salido un problema a Ceballos, que no estará en la convocatoria. Y este, como decíamos, no va a ser el único equipo español que va a participar en el día de hoy, sino que lo hace un paisano nuestro, un equipo andaluz, lo hace el Sevilla. Hemos acabado con el puesto, que también hablaremos posteriormente de todo ese lío que hay en el banquillo, pero vamos al grano, porque el conjunto hispalense se juega su ser o no ser en la competición, en la Champions League. Ya saben que solo el equipo de Lopetegui tiene un punto, ese empate conseguido ante el Copenhague en el territorio danés, y que además este partido va a suponer el último de Julen Lopetegui como técnico sevillista. Tiene ya a sus espaldas 169 con el conjunto nervionense. Este será el 170 y supondrá el último. Un Julen Lopetegui que ha querido abstraerse en la previa de todo lo que gira en torno a su persona y también en torno al banquillo sevillista. Respecto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de un gran club como es el Sevilla, y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla, ni se consigue, evidentemente, también hay que ganar mucho para poder estar 170 partidos, que lo hemos hecho, y no voy a cambiar ni mi discurso ni mi actitud en mi principal responsabilidad. Voy a seguir siendo fiel a lo que he hecho anteriormente, porque creo que debo de estar a la altura de las circunstancias y de la exigencia de este club, y sobre todo de la exigencia y a la altura de nuestra afición, que merece evidentemente lo mejor. Vamos a ir hasta Málaga y lo vamos a hacer hasta la Rosaleda. Allí ha comparecido el centrocampista senegalés Alfred Ndiaye. Ya saben que el Málaga no ha tenido un buen comienzo de temporada, al igual que, por ejemplo, hablábamos con el Sevilla. El conjunto blanquiazul ya se desprendió de su primer técnico, Pablo Guede. El cuadro sevillista lo va a hacer con 2 semanas de retraso en comparación
con el cuadro de la Costa del Sol, pero hasta incluso en el propio vestuario, la propia plantilla sabe que no están a la altura de las expectativas. Le escuchamos. Creo que contra Santander, el Santander fue la mejor equipo del campo, yo pienso como tú, pero lo importante es no perder. No hemos perdido, pero ahora debemos coger más confianza porque talento tenemos, ganas de jugar tenemos. Hay que tener más confianza en nosotros, en lo que podemos hacer para mejorar, porque pienso que Santander no es el mejor equipo que el Málaga. Ahora mismo, con la situación que tenemos, no hay que pensar son primeros o últimos, da igual. Debemos ganar y además aquí en casa, hace mucho tiempo que no hemos ganado aquí en casa y necesitamos puntos. Están bien en la clasificación, están cuarto, bien para ellos, pero debemos ir en la cancha para intentar ganar y punto. Cambiamos de balón y nos vamos al 40-20 y es que el conjunto malagueño del Bisóquer Club Deportivo Uma Antequera va a vivir estos días también otro hito histórico. Ya saben que el cuadro de la ciudad de Los Dólmenes acumuló la temporada pasada dos acontecimientos, dos hazañas históricas. La consecución, por un lado, de la Copa del Rey, el único equipo en todos los deportes de nuestro país que lo ha conseguido, que ha conseguido un título estando en segunda división, y también la vuelta a primera división a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues a estos dos hitos hay que sumarle otro y es la presencia de Pablo Ramírez, el malagueño, que está con la selección española absoluta. Ya fue el primero en estrenar convocatoria con la sub-19 en la historia del club y ahora lo hace con la absoluta. En la previa del desplazamiento, esto era lo que nos contaba Pablo Ramírez. Un reto que se ha cumplido, que es un sueño para mí defender esta camiseta, pero estoy, la verdad, bastante centrado en el equipo, en dar ese granito, como tú dices, con algún gol o incluso asistiendo, lo que haga falta, dándolo todo y ojalá vengan más victorias para el conjunto verde, y con la selección pues ya contaré qué tal, pero muy bien todo. Pues en general todo muy bien, nos hemos centrado en lo que viene siendo la liga. He tenido sus momentillos de celebración en grupo al acabar el entrenamiento y tal, pero toca partido contra Cartagena y hemos estado centrados en eso, no nos hemos desviado en ningún momento y pienso que era buen momento para disfrutarlo cuando me dieron la noticia, pero punto y final y darlo todo ante Cartagena, que yo creo que ha sido así, no me ha afectado en ningún momento a nivel personal y yo creo que he hecho buen trabajo esta semana. Seguimos sobre el 40-20 y seguimos además en la provincia de Málaga, solo que ahora nos vamos a marchar hasta la ciudad deportiva Javier Imbroda, puesto que allí el balonmano Costa del Sol Málaga va a disputar en el día de hoy un encuentro en su vuelta tras el parón por selecciones. El encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, pero que está encuadrado dentro de esta dura semana de trabajo que van a tener las chicas de Suso Gallardo, puesto que el sábado tienen su estreno en la EHF European League, la segunda competición. Ya saben, abandonan la European Cup para llegar a la European League, ese paso adelante sin duda para el club. Pero como decimos, hoy tienen esa primera piedra de toque ante el balonmano Granollers. En Liga, las chicas de Suso Gallardo son terceras con 3 victorias y una derrota, a tan solo un punto del líder, el Rocasa Gran Canaria, que ha sido el único equipo que ha sido capaz de doblegarles en este arranque de campaña. Vamos a escuchar a Sara Bravo para saber cómo llega el equipo a esta importante semana. Sí, tenemos 2 partidos importantes esta semana. El primero es de Liga, pero luego tenemos el fin de semana un viaje largo y complicado y bueno, un partido que va a ser muy complicado y muy duro también. Sí, el primer rival es Granollers y siempre es un rival que nos ha costado, no sabemos por qué, es un rival que nos pone las cosas muy difíciles y bueno, en pretemporada cuando nos enfrentamos contra él ya nos lo puso complicado, ahora ha tenido alguna baja, pero tiene también 2 jugadoras que han estado con ritmo de competición esta semana, cosa que nosotras no hemos tenido ritmo de competición, entonces creo que aquí en casa siempre se puede conseguir algo, pero no lo van a poner complicado. Yo creo que hay que repetir, como siempre, en todos los partidos la defensa, defenderlas bien y bueno, y creo que Granollers es
Tenemos un punto complicado que es la portería. Tenemos algo con la portería de Granollers que creo que eso lo tenemos que mejorar mucho para poder llevarnos los 2 puntos.